Conferencia 11. Stuttgart, 17 de febrero de 1913. Durante el segundo semestre del año pasado, me vi en el deber de llevar a cabo algunas investigaciones ocultas sobre la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Es cierto que ya hemos descrito lo que hay que considerar allí, pero solo es posible un conocimiento completo de esta parte de la vida humana, una verdadera penetración en ella, si es investigado desde los más diversos puntos de vista. Aunque todo lo que se encuentra en los escritos y ciclos sobre este tema es correcto, a todo esto aún se puede añadir lo que hay que decir esta noche y quizás también pasado mañana sobre el tema. Cuando el ser humano ha atravesado el portal de la muerte, es decir, cuando ha dejado de lado su cuerpo físico y su cuerpo etérico, el alma, durante el primer intervalo de tiempo, se ocupa particularmente de los recuerdos del periodo de la vida que pasó en la tierra. Sabemos, por supuesto, que el alma necesita un cierto tiempo para liberarse de todo lo que la conecta con la última vida terrenal. Ahora presentemos este proceso de salida de la vida terrestre precedente en relación con el conjunto del universo y con el mundo. Cuando el ser humano abandona su cuerpo físico y su cuerpo etérico, y por lo tanto vive solo en el cuerpo astral, que también podemos llamar cuerpo anímico, se produce una completa expansión espacial, que podría decir una dilatación de su ser hacia los confines del espacio. Esto no solo tiene lugar después de la muerte, sino también durante el sueño. Cada noche nos expandimos realmente sobre los espacios estelares. Después de la muerte, nos expandimos lenta y gradualmente, de tal manera que al principio debemos buscar la sustancia de nuestra alma, pues ahora no podemos decir la sustancia de nuestro cuerpo en la circunferencia de la Tierra mucho más allá de la atmósfera. Cada vez se expande más lejos hasta que, aunque suene paradójico, se llega a eso, hemos expandido la vida de nuestra alma por toda la extensión de la esfera que al final corresponde a la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Nos hacemos tan grandes que el límite de nuestro ser es la órbita de la Luna. Mientras crecemos así, prevalece lo que podríamos llamar el tiempo del Kamaloka. Es el tiempo de conexión interior con la vida anterior en la Tierra. Sin embargo, la expansión continúa. El ser humano se expande de hecho hacia el mundo de las estrellas y entonces comienza el tiempo en que se expande tanto que el límite exterior de su ser puede ser designado como la órbita, que en términos astronómicos es descrita por Venus, y en términos ocultos denominada esfera de Mercurio. Ahora bien, la condición de la vida del hombre después de haber dejado la esfera de la Luna depende del tipo de vida que llevó aquí entre el nacimiento y la muerte. Cuando lleva su vida en el universo a la esfera de Mercurio, entonces puede vivir allí de tal manera que puede encontrar fácilmente el contacto con las personas con las que vivió en la Tierra, con las que su alma estaba unida en la Tierra. O por el contrario, puede ser el destino del hombre tener dificultades para encontrar tales contactos, es decir, estar condenado a la soledad, al expandir su vida así en la esfera de Mercurio. Y de la forma en que haya llevado su vida en la Tierra depende que sienta que está destinado a la soledad, o si se puede usar el término, no a la sociabilidad. Una persona que en vida no se ha preocupado por despertar en su alma sentimientos morales, una forma de pensar moral, un estado de ánimo moral, benévola, simpática, o una persona que ha desarrollado todo esto solo en una pequeña medida, se siente condenada a la soledad después de la muerte cuando se expande a la esfera de Mercurio, y es difícil para él encontrar otras almas con las que esté unido. En cambio, una persona que ha desarrollado mucha simpatía y un modo de pensar moral vivirá en compañía de otras almas cuando se expanda en la esfera de Mercurio. De esta manera se pone en nuestras manos el arreglar nuestra vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. La esfera de Mercurio, en términos ocultos, es pues la esfera en la que se expresan nuestras cualidades morales. También es la esfera en la que lo que hemos desarrollado en forma de cualidades morales se hace efectivo de otra manera. Otro aspecto a considerar es el hecho de que precisamente durante este paso por la esfera de Mercurio, el lenguaje oculto,
Tenemos la secuela de haber sido en la vida entre el nacimiento y la muerte un ser humano consciente o carente de conciencia. Todo lo que ocurre en el mundo aquí en la vida física recibe su dirección o su causalidad del mundo espiritual. Hemos considerado varias veces la muerte natural por vejez que tiene que ocurrir para que el hombre, porque es lo que realmente debe suceder, para que la vida pueda tomar su curso correcto de encarnación en encarnación. Pero como sabemos, no solo existe esta muerte por vejez, bien fundamentada en la evolución, también hay una muerte que le sobreviene al ser humano en la flor de la juventud o incluso en la infancia. Hay en el mundo múltiples enfermedades, epidemias, etc., que intervienen en la vida humana y no son simplemente el efecto de causas físicas, sino que son ordenadas, dirigidas desde el mundo espiritual. Y esto proviene en realidad de la región de Venus, ese cinturón alrededor de la Tierra que sin embargo en el lenguaje oculto llamamos la esfera de Mercurio. Es decir, si tomamos el radio de la Tierra a Venus y trazamos un círculo sin tener en cuenta las relaciones astronómicas, esa es la esfera de Mercurio. Queremos decir un círculo, no alrededor del Sol, sino alrededor de la Tierra. Y en este cinturón, en el espacio que ocupa este plano, se encuentran las fuerzas por las que se dirigen las enfermedades y la muerte en la Tierra. La muerte en la medida en que no se produce como muerte natural por vejez, sino de forma irregular. Allí operan ciertos seres espirituales, esos seres que en el ocultismo se designan como los espíritus de la enfermedad y de la muerte. Un individuo que en el lenguaje oculto entra en el reino de Mercurio después de haber pasado su vida en la Tierra como una persona sin conciencia, se condena a sí mismo a convertirse en un servidor de estos, como bien podemos llamarlos, espíritus malignos de la enfermedad y de la muerte, mientras atraviesa este reino. En efecto, no tenemos una concepción, una impresión de lo que significa la falta de conciencia hasta que conocemos este hecho. La falta de conciencia condena al ser humano a soportar el yugo de estos espíritus malignos en el reino de Mercurio durante un tiempo entre la muerte y el nuevo nacimiento. Y cuando se desarrollan estas fuerzas que son enviadas desde el reino circundante a la Tierra para que se produzcan epidemias, enfermedades, para que se produzca la muerte a destiempo, entonces estas almas sin conciencia deben cooperar como servidores de los espíritus de la enfermedad y de la muerte que envían estas fuerzas a nuestro mundo físico. Algo más ocurre cuando un rasgo muy extendido en la Tierra tiene su secuela hasta esta esfera: la pereza. Nuestra vida está realmente condicionada por la pereza. Innumerables cosas serían hechas de manera diferente por los hombres si no fueran perezosos. También por la pereza el ser humano se condena a sí mismo a convertirse durante un tiempo en la esfera que acabamos de describir en siervo de aquellos poderes que están subordinados a Ahriman y que podemos designar como los poderes de entorpecimiento, es decir, de aquellos espíritus que entorpecen el trabajo en la Tierra. Siervos de los espíritus del estorbo nos convertimos durante un tiempo determinado, más o menos prolongado, por todo lo que hemos vertido en nuestra alma por la pereza. De este modo nos hacemos una idea de cómo esas fuerzas que hemos desarrollado en nuestra alma durante la vida física tienen su efecto en esa vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. La siguiente esfera a la que se expande el alma se designa en el ocultismo como la esfera de Venus. Astronómicamente es la esfera de Mercurio. Nos preparamos para ella mediante cualidades religiosas, una actitud religiosa. Un ser humano que ha desarrollado en el tiempo entre el nacimiento y la muerte una actitud que hace que su alma mire hacia los poderes primordiales espirituales y las fuerzas primordiales del mundo, tal persona es capaz de ser un ser social en la esfera de Venus, de modo que vive junto a otros seres humanos con los que su alma ha establecido relación en la Tierra. Pero también otros espíritus de las jerarquías superiores entran desde entonces en la esfera humana, y el hombre vive allí con espíritus de las jerarquías superiores si ha desarrollado una actitud y sentimientos religiosos. En cambio,
si aquí en la tierra no ha puesto su alma en contacto con los impulsos religiosos, se condena a la soledad y a la reclusión, a la soledad atormentadora. Si ha sido ateo aquí en la tierra, será un individuo completamente aislado después de llegar a esta esfera que nos ocupa. Y hay que decir que las personas que hoy fomentan una actitud materialista se condenan a sí mismas a una soledad total. Aquellos, por ejemplo, que se unen a la sociedad monista inhiben su libertad interior de movimiento y por haberse encontrado unidos aquí abajo, bajo esa bandera, se condenan a sentarse cada uno en su propia jaula, cada uno separado del otro. La siguiente esfera en la que entramos es la del Sol. De nuevo, las circunstancias son diferentes a las conocidas por la astronomía física. En esta esfera se obtiene si trazamos una línea entre la Tierra y el Sol, es decir, si utilizamos esta línea como radio y dibujamos un círculo alrededor de la Tierra. En el mundo espiritual las condiciones difieren de las del mundo físico. Después de haber pasado por la esfera de Venus, nos expandimos hasta la extensión de la esfera solar. Para esta esfera ya no es válida la preparación vigente para la esfera de Venus. Para la esfera de Venus podemos estar preparados de tal manera que encontremos contacto con todas aquellas almas con las que durante la vida, entre el nacimiento y la muerte, establecimos una comunión religiosa. En la esfera de Venus, los seres humanos están, por así decirlo, confinados en regiones, como en las que en la Tierra conviven los pueblos y las razas. Por lo tanto, en la esfera de Venus hay regiones en las que se encuentran aquellas personas que están relacionadas a través de sus sentimientos religiosos. Esto para la esfera del Sol ya no es suficiente. En la esfera del Sol, si el ser humano estaba preparado en la Tierra solo para un cierto tipo de sentimiento religioso en su alma, prevalece el sentimiento de soledad. En la esfera del Sol, una persona es un ser social solo cuando ha desarrollado en el mejor sentido de la palabra una comprensión de todo el sentimiento religioso, cuando, por decirlo así, ha desarrollado una tolerancia más profunda para con todos los sistemas religiosos de la Tierra. Hasta nuestro tiempo, desde el misterio del Gólgota, la fe cristiana exotérica ha sido más o menos suficiente, pues esta fe cristiana contiene en cierto modo, aunque de manera muy diferente, una comprensión de otros sistemas religiosos que trasciende con mucho lo que implica un sistema religioso limitado. Podemos convencernos fácilmente de ello. Muchos otros sistemas religiosos están todavía confinados a ciertas regiones de la Tierra y si queremos ver podemos notar muy fácilmente cómo el adepto al hinduismo, el budismo y de otros credos hablarán en efecto de la misma valía de todas las religiones y de una sabiduría común a todas las religiones, pero si consideramos más profundamente lo que quiere decir, encontraremos que se refiere exclusivamente a su propia religión. En última instancia, exige a los demás que reconozcan su propia religión. Esto es lo que él llama la misma valía de todas las religiones. Leed las publicaciones periódicas teosóficas originales de la India. Allí la religión de la India, de las Indias orientales, se considera la única religión válida para el mundo. Y se dice que los que no aceptan esto no son teósofos honestos. El cristianismo primitivo, desde el principio, no ha estado en sintonía con esta idea, especialmente cuando se ha convertido en religión occidental. Si las cosas fueran en Occidente como en la India, tendríamos hoy una religión de Botán. Eso sería entonces lo que al hinduismo es para Oriente. El Occidente, sin embargo, no ha tomado la religión que ha evolucionado a partir de ella, sino desde un fundador que ha vivido fuera de Occidente, del Cristo Jesús. De manera no egoísta, el Occidente ha recibido una religión en su propio ser. Es una diferencia de principio y en la esencia misma del cristianismo reside una verdadera tolerancia hacia todo sistema religioso, aunque esta esencia haya sido poco comprendida por los propios cristianos occidentales. De hecho, para el cristianismo todo el mundo es cristiano, no importa cómo se llame, y pretende difundir el dogma cristiano por todas partes. No es más que estrechez de miras. Tener amplitud de miras es algo muy diferente. Cuando uno considera a los hindús, a los chinos, a los budistas, si lo hace
entrando en los elementos más profundos de su ser, encontrará en todas partes los indicios del cristianismo y destacará en todo lo que ellos mismos piensan los inicios del cristianismo sin tener que mencionar el nombre de Cristo. Pero este cristianismo más estrecho, tal como se le da hoy al hombre entre el nacimiento y la muerte, es solo una preparación para la esfera del sol. Se necesita otra cosa, lo que designaremos en el verdadero sentido correcto como teosofía. Rudolf Steiner se dirigía a los miembros de la sociedad teosófica. Esta se nos proporciona una comprensión interior de todos los sistemas religiosos de la Tierra, de su esencia misma. Así adquirimos esta comprensión aquí en la Tierra. Entonces nos preparamos de manera correcta para esta esfera del Sol. Esta comprensión de las diferentes religiones y del misterio del Gólgota, del impulso de Cristo, es necesaria para nosotros, si no queremos convertirnos en ermitaños en relación con las otras almas humanas y en relación con los espíritus de las jerarquías superiores durante nuestro paso por la esfera del Sol entre la muerte y un nuevo nacimiento.